Gusto en saludarles, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con esta última parte en la cual hemos estado desarrollando la idea de la serie de Taylor o el desarrollo en series de Taylor para ciertas funciones. Recuerden que lo que estamos trabajando ahora, en este momento, es tratar de investigar y analizar cómo se relaciona la serie de Taylor para aproximar funciones, ¿sale? Entonces, una de las primeras ideas que desarrollamos en el video pasado y que dio pie al desarrollo en series de Taylor, pues fue obviamente la idea de polinomios de interpolación. Lo que voy a tratar de hacer el día de hoy es tratar de conectar esas dos cosas y llegar al final del día, espero, al desarrollo de una serie en su serie de Taylor, ¿sale? Entonces, vamos a tratar de ver cómo estas ideas de Newton que tenía cuando él trataba de inferir y de calcular, perdón, mejor dicho, calcular los polinomios que pasaban por una cierta cantidad de puntos a partir de un polinomio, obviamente, aproximándolo y encontrando ese polinomio que pasaba por todos esos puntos bajo ciertas características, le llevó a él a una idea de entender cómo variaba ese, esos valores, de manera que se convirtieron entonces las variaciones de primer, segundo, tercer, enésimo orden en los elementos importantes a calcular para tener ese desarrollo, ¿sale? Entonces, si ustedes recuerdan, lo que Newton desarrolló, y lo vimos el día de ayer, fue esta idea o este polinomio en el cual pasa, este polinomio que ustedes están viendo en pantalla, pasa por todos los puntos 0, y0, y sub 0, 1, y sub 1, hasta n, y sub n, ¿sale? Entonces, y tengo un polinomio entonces de grado n, y eso va a ser entonces un polinomio que va a pasar por n más un puntos, ¿sale? Entonces, es el desarrollo. Ayer lo hicimos, utilizamos una idea de diferencias. Se les quedó a ustedes pendientes un ejemplo en donde estábamos obteniendo esas benditas diferencias, una cosa muy, muy, muy interesante. Y bueno, al final del día lo que dedujimos es que esto podría conectarse con lo que Taylor llamó su fórmula, ¿sale? O el desarrollo en serie de Taylor. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de conectar ahora sí qué tiene que ver, como les dije en la última sesión, estos incrementos o estas variaciones con las derivadas sucesivas. ¿Sale? Entonces, habría que hacer un poquitito de análisis un poco más con cuidado. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Sobre todo, me van a permitir también un poquito de abuso de notación. ¿Y esto por qué? Porque lo voy a hacer mucho, muy a la Taylor y a la Newton, ¿sale? O sea, es decir, como ellos lo pensaban ese tipo de problemas. Recuerden que en esa época la noción del límite estaba como incipiente, estaba en el aire, pero era usada, pero no estaba completamente definida como tal, como la conocemos ahora. Sin embargo, sirve mucho, y a mí me sirve mucho en esta parte para explicar la idea central, ¿sale? Entonces, eso es lo que más me importa a mí. Y la idea central que permite entender por qué eso se convierte en las derivadas sucesivas. Bueno, vamos a comenzar, ¿sale? Entonces, vamos a hacerlo a la Brooke Taylor, como Taylor lo pensó. Lo primero que Taylor dijo fue, bueno, vamos a considerar una función. Recuerden, en este caso, yo no voy a calcular un polinomio de interpolación. Lo que yo quiero es entender cómo puedo aproximarme a una función cualquiera, siempre y cuando tenga algunas condiciones, y eso es muy importante, funciones analíticas, que más o menos en análisis matemático ustedes van a empezar como a estudiar con mucho más cuidado, y en este curso va a ser como una pequeña embarradita, por decirlo de esa manera, en términos de que puedo entender que podría ser a partir de un polinomio que pudiera aproximarme a eso, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo lo pensó Taylor. Lo primero que hicimos nosotros en los polinomios de interpolación, si se acuerdan, fue particionar de alguna manera un intervalo de 0, 1, 2, 3, 4 y consideramos los puntos y las imágenes de estos valores para para proponer los puntos por los cuales, conocidos además, por los cuales va a pasar nuestro polinomio. Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a considerar un incremento, ¿sale? Entonces vamos a, en lugar de considerar de uno en uno, vamos a considerar un incremento fijo delta x, ¿sale? De manera que nosotros tenemos nuestro eje y aquí vamos a empezar en el cero, o mejor dicho, de manera más general, de hecho lo trabaja Taylor de un poquito más general, vamos a considerar nuestro punto inicial como x sub 0, y el siguiente valor va a ser incrementando x sub 0 en un delta x, ¿sale? Entonces, básicamente estaríamos diciendo que x1 va a ser x sub 0 más delta x.
donde delta X es una cantidad que no es cero, ¿sale? Entonces, es un incremento. Puede ser de uno en uno, de dos en dos, de punto medio en punto medio, etcétera, etcétera. De un medio en un medio, ¿sale? Entonces, así voy a estar construyendo estos elementos y voy a obtener los valores x sub 0, x sub 1, hasta x sub n, obviamente. X sub 2, pues va a ser x1 más delta x, de lo cual sería x sub 0 más 2 veces delta x. De manera, muchachos, que el enésimo valor, x sub n, pues va a ser al final del día x sub 0 más n veces el incremento en x, y así me puedo seguir, ¿sale? Entonces, otra cosa que voy a tener en consideración con esta partición que acabo de hacer de este eje, y obviamente por ahí va a pasar una función, o está pasando una función, y yo quiero aproximarme a ella por medio de un polinomio, es que conozco las imágenes, ¿sale? Conozco esos benditos f's, las imágenes de cada uno de los valores de x sub 0, x sub 1 y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, Taylor lo que halla es el polinomio de interpolación y lo propone, ¿sale? Entonces, si nosotros lo consideramos utilizando la fórmula que vimos y que encontramos para los polinomios de interpolación, pues este polinomio va a tener esta forma. Y eso ya lo habíamos nosotros deducido, sí, sí, lo dedujimos, ¿sale? Entonces, voy a tener y sub 0, que es el primer valor, más x menos x sub 0, por el incremento en y sub 0 sobre delta x entre 1 factorial, y así sucesivamente hasta n, ¿sale? O hasta el grado que yo quiera, o de manera que yo tenga más y más valores, ¿sale? Entonces, algo muy importante en este caso, déjenme agregar, por favor, una hoja, nada más porque voy a empezar como a desarrollar algunas ideas. Muy bien, listo, ahora sí. Entonces, pues obviamente este polinomio va a tener tantos puntos como nosotros querramos, ¿sale? Con tantos términos como nosotros querramos y hayamos tomado. Ahora, una idea interesante que a Taylor se le ocurre, y por eso es que él logra decir en uno de sus apartados que utiliza las ideas de Newton, pero combinado un poquito con la idea de los infinitesimales o de los infinitamente pequeños, o incipientemente la idea del límite, va a considerar que este incremento es muy pequeño. Si se dan cuenta, lo que él quiere es un diferencial muy a la Leibniz. Por eso él dice que como que combina los dos en un solo método y espera que no ofender a ninguno, lo dice en algún momento. ¿Vale? Entonces, estos x sub i, pues van a ir prácticamente, van a coincidir con estos x sub 0, x1, x2, y así respectivamente. Y voy a considerar ahora los incrementos en este caso, ¿sale? O sea, me voy a fijar en estos incrementos. Porque si se fijan, una de las cosas importantes es que esos incrementos tal vez estarían refiriéndose ahora a los elementos que me permitirían calcular una derivada, ¿sale? Entonces eso es bien importante. ¿Vale? Entonces recuerden cómo que nos quedó a nosotros nuestro polinomio de interpolación. Entonces algo muy importante acá es que él propone ahora analizar, pero los incrementos, ¿sale? Pero más que los incrementos, las variaciones. Si se fijan, a diferencia del polinomio de interpolación que nosotros hallamos, aquí solamente teníamos dy sub 0 o dn y sub 0. ¿Qué es lo que este Brooke Taylor propone? Es entender ahora qué pasaría si todo eso o esos incrementos los considero como razones de cambio. Y entonces él propone los coeficientes incrementales, es decir, las razones de cambio medias de y sub 0 con respecto a delta x, ¿sale? Entonces esa es una pequeña variación que él también involucra, ¿sale? Entonces, obviamente, él tiene mucho cuidado al desarrollar estas ideas y lo que nosotros estamos haciendo es como tener en consideración eso que él desarrolla. Y bueno, algo importante que aquí tendríamos que notar es que tendríamos que ver que efectivamente estos incrementos que él propone, o estas razones de cambio medias, porque no serían instantáneas, porque son incrementales, corresponden necesariamente a las derivadas sucesivas del polinomio, ¿sale? Entonces vamos a analizar con cuidado esa parte. Lo primero que podríamos darnos cuenta, chicos, es que dy sub 0 con respecto a delta x, al incremento en delta x, pues de acuerdo a lo que nosotros analizamos en nuestros cursos, pues esto es la razón de cambio promedio o una razón de cambio media, que básicamente lo que establece es lo siguiente, que es f de, bueno, en este caso, como y sub 0 es f de x sub 0, ¿sale? Con respecto a x,
Pues entonces, en este caso, esto sería básicamente lo siguiente. X sub 0 más el incremento en X menos f de X sub 0 entre delta X. O sea, el incremento en f de X sub 0, pues va a ser la siguiente imagen menos la anterior. Es decir, estamos hablando de las razones de cambio. Ojo. Ahora, esto es donde empiezan ellos a utilizar un poquito de la notación, en lo que les decía que me perdonen la notación, pero esto para ellos era aproximadamente, ya no sabemos qué hacen el límite, cuando delta el incremento es infinitamente pequeño. Esto aproximadamente es f de prima de x sub 0. Y esto es lo que empieza como a él a darle rollo, o mejor dicho, la idea de que todo lo que está ahí involucrado ahí tendría que ver entonces con los derivadas sucesivas. Entonces se da la tarea de desarrollar esas ideas. Ahora, en este caso ya nos quedó el primer elemento, que este incremento pues va a ser al final de cuentas f' de x sub 0. Prácticamente, si hacemos que delta x o el incremento en x tienda a 0. Esto es importante. Si se fijan, estoy tomando el límite, ¿sale? O sea, básicamente estamos diciendo que estamos tomando un límite. Pero no lo quiero poner así para no enredarnos tanto, ¿sale? Básicamente la idea es lo que me interesa. Ahora vamos a ver qué pasa, chicos, con el segundo incremento en y sub 0 con respecto a x al cuadrado, ¿vale? Delta x al cuadrado, pero con respecto a delta x al cuadrado. Recuerden que esa parte es pura notación. Bueno, chicos, esta idea, pues básicamente lo que nos está diciendo es que es la variación de la primera variación. ¿Sale? O sea, básicamente sería la variación de la primera variación o la variación de la variación, la segunda variación. Si nosotros tomamos en consideración, pues básicamente lo que significa delta delta al cuadrado de y sub 0, pues si ustedes se recuerdan la notación que nosotros utilizamos, dijimos que delta cuadrada de y sub 0 era delta y sub 1 menos delta y sub 0. ¿Se acuerdan la notación que vimos cuando vimos los polinomios de interpolación? Bueno, esa es la que estoy utilizando. Es la diferencia de los incrementos de y1 y y sub 0. Entre y sub 0 y el incremento de y sub 0 y el incremento de y sub 1. ¿Vale? Entonces es medio enredado, pero es la idea principal. Ahora, el incremento en y1, pues básicamente es y1 menos y sub 0 y el incremento, perdón, aquí me equivoqué, no, el incremento en y1 pues sería y2 menos y1 y el incremento en y sub 0 pues básicamente es y1 menos y sub 0. Todo esto entre delta x al cuadrado. Ahora, y2, y1 y y sub 0 pues al final de cuentas son imágenes de la función evaluadas en los xi. Sub i, perdón. Entonces esto sería f de x sub 2 menos f de x sub 1, esto lo voy a poner así, menos f de x sub 1 menos f de x sub 0. Ahí está. ¿Sale? Todo esto dividido entre delta x, y esto lo voy a poner así por el momento, para que vean que al final de cuentas no es que la x esté elevado al cuadrado, sino que tengo el delta x al cuadrado, todo. Ahora, x2, x1 y x sub 0, o mejor dicho, x2 y x sub 1 dependen de x sub 0 porque es el punto inicial bajo el cual estoy aproximando o voy a empezar como a construir mi partición. Recuerden al final de cuentas que x sub i es x sub 0 más i veces el incremento en x. Muy como Riemann lo diría, ¿sale? Ahora, entonces en este caso, chicos, lo que tendríamos entonces es que en el caso de arriba tendríamos f de x sub 0 más 2 veces delta x menos f de x sub 0 más delta x, ajá, menos, voy a poner otra vez acá, ahora van a ver por qué me conviene ponerlo aquí, f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0, todo esto dividido entre delta x elevado al cuadrado. ¿Sale? Ahora, fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer, y esta es la parte como la cual también hago un poquito de abuso de notación. Pero me permite eso porque no estoy considerando diferenciales, sino estoy considerando incrementos, ¿sale?
voy a factorizar un incremento delta X y lo voy a sacar. Es decir, voy a tener esto, un incremento de delta X, y aquí voy a tener lo siguiente, voy a tener f de x sub 0 más 2 veces el incremento en x, menos f de x sub 0 más el incremento en x, menos, y voy a abrir aquí, f de x sub 0 más el incremento en este, menos f de x sub 0, y lo cierro, y todo esto va a estar dividido entre un incremento en x. Ahora, voy a cambiar de color y vamos a hacer algo. Fíjense que tengo acá, voy a agrupar estos dos así, y voy a agrupar el otro que ya está agrupado, y lo voy a dividir en cada quien con su denominador, ¿sale? Entonces voy a hacer lo siguiente, 1 entre el incremento en x por f de x sub 0 más 2 veces el incremento en x, menos f de x sub 0 más el incremento en x, menos, dividido entre el incremento en delta x, menos, ¿sale? Y aquí voy a tener f de x sub 0 más el incremento en x menos f de x sub 0 entre el incremento en x. Y no hice nada, o sea, simplemente le puse a cada quien su denominador. Y si lo sumo, pues un mínimo común múltiplo es el mismo y la suma de arriba me va a quedar, ¿sale? Pero esto es bien interesante porque si empezamos a considerar que delta x va a 0, es decir, otra vez la idea de la toma límite, pero de una manera bastante informal en este caso, pues tendríamos lo siguiente, chicos. En este caso tendríamos, permítame también el pequeño abuso de notación, lo voy a considerar todavía como un incremento en X, pero noten, por ejemplo, que esta parte de aquí, esto de aquí, pues se parece, y de hecho es, la derivada en X sub 0. Es el incremento en delta F menos eso, o sea, básicamente es esta que acabamos de hacer ahora, en el inicio. Entonces, fíjense cómo esto, perdón, esto, sí, esto aquí, esto de aquí, esto es f' de x sub 0. Si hago que el incremento de x vaya a 0. Y ahora, lo del otro lado, o sea, el vecino, el de la izquierda, pues no se parece mucho, pero fíjense qué podemos hacer. Podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer que el de arriba sea lo siguiente, f de x sub 0 más delta x, y fíjense que voy a hacer más el incremento en x. O sea, separé los dos de incrementos en x y le puse al x sub 0 y lo agrupé, más el incremento en x, menos f de x sub 0 más el incremento en x. Todo esto estaba dividido entre delta x. Y si ustedes son cuidadosos, fíjense que lo que x sub 0 más delta x es un xy. De hecho, es el x1. O sea, básicamente, muchachos, lo que yo tengo acá es f de x1 más delta x menos f de x1 entre delta x. ¿Sale? Y entonces, ¿eso qué sería? Sería la derivada de f de x1. Pero más aún, muchachos, más aún, lo que en verdad me interesaría describir en este caso es que eso no es otra cosa que la derivada de la derivada. ¿Por qué, muchachos? Vamos a borrar aquí esta parte, nada más para que ustedes se den un poquito de color de lo que estaríamos diciendo. Es que f de x sub 0 menos f de x sub 0 más delta x, pues es f' de x, perdón, es f' de x sub 0 más delta x. ¿Sale? Porque estaría considerando esto. O como dije hace un ratito, es f' de x1. Pero entonces, chicos, noten cómo en este caso lo que nosotros tendríamos sería lo siguiente. Tengo f' de x sub 0 más delta x menos f' de x sub 0, todo esto dividido entre delta x, entre el incremento en x. ¿Y qué creen? Me quedó la derivada de la derivada, porque esto va a ser aproximadamente la segunda derivada en x sub 0. Porque fíjense que ya tengo aquí la derivada. Por lo tanto, voy a tener la derivada de la derivada, porque me quedó la misma forma. Ahora, no se pierdan de vista que este delta x se lo come la derivada. Este delta x se lo comió la derivada.
porque estoy estableciendo la diferencia o el cociente entre los límites, entre las diferencias incrementales. Entonces estoy trabajando realmente con la variación, la razón promedio de esta manera, y cuando hago que delta X tienda a cero, pues estaría diciendo que eso realmente va a ser la derivada o aproximadamente la derivada. De manera, muchachos, que el segundo incremento de dy sub 0 con respecto a x al cuadrado, pues va a ser aproximadamente, voy a poner así, f b' de x sub 0. Esto llevó a Taylor ahora sí, a considerar que al final de cuentas podríamos hacer un desarrollo muy similar en todos los casos, que el enésimo o la enésima variación o incremento de y sub 0 con respecto a delta x a la n, obviamente, pues era igual a la enésima derivada de nx sub 0 de esa expresión. ¿Sale? Entonces, al final de cuentas, esto le permite ahora llevar a el polinomio de interpolación que pasa por todos esos puntos a considerarlo como ahora, considerando ahora los incrementos como las variaciones o las derivadas sucesivas de la función, evaluadas en x sub 0. Muy importante, algo muy importante. Recuerden que el polinomio de interpolación lo voy a volver a copiar. Vamos a copiarlo acá. Esto lo voy a borrar, perdón, voy a borrar esto. Voy a copiar esto porque aún me faltaría un pedacito de ver nada más. Y principalmente el pedacito como que me faltaría de ver, fíjense que no es tan evidente. Noten algo así. Voy a borrar esto nada más. Chicos, voy a cambiar de lugar esto nada más para que no me estorbe. Bien, ahora sí. Vamos a considerar lo siguiente. Fíjense que todos estos, ahora, utilizando esto, todos estos resultaron ser las derivadas sucesivas. Pero ustedes dirán, oye, pero ¿y qué pasó con todos estos cuates? Con x menos x sub 0, con x menos x sub 0 y x menos 1. Porque Taylor lo que está diciendo es que tiene x menos x sub 0 al cuadrado, al cubo, a la quinta. ¿Dónde quedó todo eso? Bien fácil, chicos. Recuerden algo. Dijimos que delta x tiende a 0. De hecho, en el análisis para hacer estos incrementos o estas razones de cambio medias para convertirlas en instantáneas, es decir, en las derivadas ahora. Y recuerden algo también. xy no era otra cosa que x sub 0 más delta x, más y veces delta x. De manera, muchachos, que cualquier binomio que tenga x menos xy, así, x sub 0 menos... Sí. Bueno, en este caso podríamos hacerlo con x sub 0, sí, está bien. X menos x sub 0, x menos x sub 0. Y fíjense que x menos x1, por ejemplo, pues esto va a tener x menos x sub 0. Y aquí voy a tener x menos x sub 0 menos el incremento en delta x. O sea, más, y le cambio el signo por el menos. O sea, x1 es x sub 0 más delta x. Pero como estoy diciendo que delta x tiende a 0, ¿qué creen? Este se cancela. De manera, muchachos, que aquí me va a quedar x menos x sub 0 por x menos x sub 0, o lo que sería lo mismo, x menos x sub 0 al cuadrado. De manera general, x menos x sub 0 por x menos x1, y así hasta x menos xy, y así puedo seguir todavía, aún puedo continuar, pues todos estos cuates van a tener x sub 0 más y veces delta x, el incremento en x, pero como el incremento se va a 0, todos estos incrementos se van a cancelar y me van a quedar n o y en este caso, y términos x menos x sub 0. De manera, muchachos, que ya de manera general, si nosotros consideramos que estos cocientes incrementales, cuando hacen aparecer las diferencias de orden superior, o mejor dicho, las derivadas de orden superior, siempre y cuando consideremos que el incremento tiende a 0, el polinomio de interpolación entonces se va a convertir ahora en el polinomio de Taylor, y además haciendo las consideraciones que acabamos de describir ahora con respecto a x menos x sub 0, x menos x1, que es puro x sub 0 más y veces del incremento en x, y como ese incremento va a tender a 0, pues obviamente todo eso hará que esto se transforme eventualmente en el polinomio de Taylor.
Y este sería entonces el polinomio de Taylor. O si ustedes quieren verlo así, la aproximación o sí, una aproximación a una función utilizando su desarrollo en series de Taylor. Básicamente, ¿qué significa esto, chicos? Pues que nosotros podemos aproximar cualquier función utilizando el fórmula de Taylor, pero además el Taylor nos va a permitir darnos, pues al final del día, chicos, es un polinomio. O sea, podemos aproximar con polinomios funciones. Vamos a hacer un ejercicio que tenga que ver con esto. Vamos a hacer el primero. Miren, tenemos ahí e a la t y coseno de t. Vamos a hacerlo primero para el seno de x. Y ahora vemos y se les queda a ustedes para que desarrollen la exponencial y el coseno de t. Y vamos a considerar lo siguiente. Cuando Taylor trabaja o cuando se tiene la serie de Taylor, nos van a decir centrada en, pues básicamente nos están dando el x sub 0. Pero cuando el x sub 0 es igual a 0, lo que se va a tener es en la serie de Maclaurin. ¿Vale? Es la única diferencia. La serie de Maclaurin es una serie de Taylor centrada en 0. La serie de Taylor es, de manera general, centrada en cualquier lado. ¿Sale? Entonces, en este caso, vamos a calcular la serie de Taylor para la función seno de x centrada en 0. ¿Sale? Entonces, vamos a desarrollar la serie de Maclaurin para esta función. Básicamente, lo que queremos ver es que podamos describir esta función en términos de un polinomio. ¿Sale? Entonces vamos a ver cuánto nos queda. Bueno, lo primero que ustedes tendrían que desarrollar, chicos, es que f de x en serie de Taylor es la formulita que acabamos de dar, que sería f, en este caso de 0, porque está centrada en 0, x sub 0 vale 0, f de 0, más f' de 0 por x menos 0, o sea, lo que al final de cuentas sería x, más f bi'prima en 0 entre 2 factorial por x al cuadrado, x menos x sub 0, que va a ser 0, más f triprima en 0 entre 3 factorial por x al cubo, más, y así me puedo seguir, ¿sale? Vamos a hacer uno más, ¿por qué no? F a la cuarta en 0 entre 4 factorial por x a la cuarta más, y así podemos seguir, ¿sale? La idea central es que al final de cuentas, ese polinomio va a aproximar a la función seno de x. Es decir, y esta es la forma en la cual trabajan estas chunchas. Estas chunchas nunca trabajan con la función seno real, trabajan con una aproximación en series de Taylor probablemente, o en series de Maclaurin también, al final del día. Bueno, vamos entonces a desarrollar lo siguiente, muchachos. Vamos a calcular f de 0, f' y así para cada uno de los valores. Ahora, vamos a tener f de 0, pues ya sé que f de x es seno de x, entonces voy a tener que es seno de 0. ¿Cuánto vale el seno de 0? 0. Efectivamente. Entonces recuerden la función seno nada más, es recordar esa parte. Ahora, vamos a ver, vamos a empezar a derivar y a ver cómo se va comportando la derivada, ¿sale? Porque al final de cuentas eso va a ser interesante. Vamos a ver f' de x, voy a hacerlo por aquí para no equivocarnos. F' de x, f de x es igual al seno de x. F' de x pues va a ser el coseno de x. ¿Sale? Por el diferencial de x, obviamente. En este caso va a ser 1. Ahora, la segunda derivada en x, pues va a ser la derivada de la derivada. La derivada del coseno, pues va a ser menos seno de x. Ahora, la tercera derivada, pues va a ser la derivada del seno, del menos seno. Y en este caso me va a quedar menos coseno de x. Porque la derivada del seno es coseno. Y la cuarta derivada, la cuarta derivada, pues va a ser la derivada del menos coseno, que sería menos por menos seno. O sea, sería seno de x. Y si se fijan, volvió a comenzar. Está padre, ¿verdad? Volví a empezar. De manera que f a la quinta de x, pues va a ser coseno, que va a ser igual a f a prima. O sea, fíjense cómo tiene como un periodo como de 4, o sea, que va tin, tin, seno, coseno, menos coseno, y vuelve a comenzar. Y ya. Pero noten algo muy importante, algo muy interesante. Los que van a sobrevivir, ¿quiénes son? ¿Por qué? Porque voy a evaluar aún las derivadas en 0. ¿Sale? Vamos a hacer las evaluaciones cuando x es igual a 0. O sea, si yo evalúo x igual a 0, voy a tener f de 0, pues ya sé que es 0. F' en 0, este va a ser 1. Coseno de 0, 1.
f bi'prima en 0, pues va a ser 0, porque voy a evaluar seno. Seno de 0 es 0. F triprima en 0, pues va a ser el menos coseno, y en este caso voy a tener menos 1. Ahí está. ¿Sale? Entonces, fíjense quiénes están como sobreviviendo de todo el desarrollo de Taylor, o sea, de todo el polinomio que tengo allá, no van a sobrevivir todos, van a sobrevivir algunos, porque unos van a estar multiplicados por 0. Y los que van a estar multiplicados por 0, si ustedes se pueden dar cuenta, son los pares. Me van a quedar los impares. Buena idea, ¿no? F a la cuarta en 0, pues este va a ser seno, va a ser 0. F a la quinta de 0 va a ser 1. F a la sexta en 0 va a ser 0. Y es 0, a ver, 0, 1, 0 menos 1, 0, 1, 0. F a la 7 en 0 va a ser menos 1. Porque como les dije, van a sobrevivir los impares. Pero además de que van a sobrevivir los impares, fíjense que va a ir de 1 menos 1. 1 menos 1. ¿Sale? Entonces va a ser 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, y así. Bueno, entonces ya para ir terminando, pues vamos ahora sí a escribir el polinomio que aproximaría a la función seno de x. Entonces, f de x, pues va a ser igual. Bueno, déjenme copiar esto acá. Voy a tener que f de x va a ser igual a, vamos a desarrollarlo ahora. De manera, muchachos, que al final de cuentas, lo que nosotros tendríamos sería lo siguiente. F de x entonces va a ser, según el desarrollo de Taylor, es f de 0 más f' en 0 por x más f b' en 0 entre 2 factorial por x al cuadrado. Y se fijan, se van a ir todos los f, las derivadas pares se van a ir porque valen 0. ¿Sale? Entonces voy a tener más f triprima en 0 entre 3 factorial por x al cubo, más así sucesivamente. De manera, muchachos, que yo puedo empezar como entender esta idea de aproximar utilizando polinomios pequeñitos, ¿sale? Es decir, el polinomio de grado 0 de x de Taylor, pues va a ser considerando nada más un valor. O sea, va a ser f de 0. O sea, básicamente lo que está diciendo es lo siguiente. La mejor aproximación a la función seno de x centrada en 0 con un polinomio de grado 0 es la constante, f de 0. O sea, esto va a ser igual a 0, efectivamente. Ahora, P1 en x, pues va a ser considerar hasta la primera derivada, ¿sale? Entonces voy a considerar hasta acá. Este sería el polinomio de grado 1. Y esto va a ser f de 0 más f' en 0 por x. Y básicamente esto voy a tener 0 más, y f', ¿cuánto nos quedó? 1 por x, x. O sea, básicamente sería x. La mejor aproximación a la función seno del Taylor, con Taylor, con un polinomio de grado 1 es la recta identidad. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Ahora, P sub 2 de x, o el polinomio de Taylor de grado 2, pues obviamente va a ser considerar un poquitito más. Entonces voy a tener f de 0 más f' en 0 por x más f b' en 0 entre 2 factorial por x al cuadrado, que sería 0 más x, ya sé que es 0, y la segunda derivada va a ser 0 también. X al cuadrado, entonces va a ser x también. ¿Vale? Entonces, si se fijan, en este caso los polinomios van a repetirse porque no tengo segundas derivadas. O sea, es decir, los polinomios van a ser impares también para que tengan sentido. ¿Sale? Entonces, el polinomio de grado 3 de x, porque este nos quedó exactamente igual que el polinomio anterior, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque la segunda derivada vale 0. Pues voy a tener 0 más x más 0x al cuadrado. Y la tercera derivada nos quedó menos 1. O sea, voy a tener menos 1, pero va a estar dividido entre, aquí me falta un 2 factorial, pero bueno, eso es 0 también, menos 1 entre 3 factorial por x al cubo. Así. ¿Vale? Entonces esto va a ser igual a x menos
x al cubo entre 3 factorial. Entonces ya se pueden dar cuenta cómo va quedando, ¿no? Porque se va eliminando mejor dicho, los valores con las derivadas pares, f a la segunda derivada, cuarta derivada, derivada a la sexta, la octava derivada. Esos van a ser cero porque me van a quedar senos ahí cuando yo vaya derivando. Y además se va a ir, curiosamente va a ir pasando algo. Por ejemplo, el polinomio de grado 4 va a ser igual al polinomio de grado 3 porque voy a aumentarle nada más la cuarta derivada, pero no tiene caso. Pero el polinomio de grado 5, ese sí es interesante. ¿Por qué? Porque voy a agregar ahora la quinta derivada. Y esa sí va a existir. Y además el polinomio va a ser de grado 5. Por lo tanto, si ustedes se fijan en el desarrollo, pues voy a tener x menos x al cubo entre 3 factorial. Y la quinta derivada me quedó 1. ¿Sale? Entonces, este va a ser positivo, x a la quinta entre 5 factorial. El polinomio de grado 6 va a ser igual, pero el polinomio de grado 7 va a ser x menos x al cubo entre 3 factorial más x a la quinta entre 5 factorial menos x a la 7 entre 7 factorial. ¿Sale? De manera general, chicos, el polinomio de grado n o el polinomio de nx con muchos términos, infinitos términos, si ustedes quieren verlo así, para la función seno sería igual a x menos x al cubo entre 3 factorial más x a la quinta entre 5 factorial menos x a la 7 entre 7 factorial más x a la 9 entre 9 factorial menos x a la 11 entre 11 factorial más y así. De manera que lo que nosotros podríamos escribir así sería lo siguiente, pues voy a tener primero una sumatoria, ¿sale? Ahora, si se fijan, voy a hacer aparecer términos en X, pero van a ser impares. Entonces, cuando yo evalúe, por ejemplo, si yo inicio en n igual a 0 y así hasta el infinito, el primer término que necesito que aparezca es el 1, después el 3, 5, 7. Es decir, básicamente lo que yo necesito son impares, o sea, puedo escribir 2n más 1. X a las 2n más 1. Si inicio en 0, es 2 por 0, 0, va a iniciar en 1, ya está. Después 2 por 2, 2 por 1, 2 más 1, 3. Ahí está, salió 1, 3, 5, 7, etcétera, etcétera. Si se fijan, abajo voy teniendo los coeficientes de estos, ¿cómo se llama? Factoriales, pero los factoriales también son impares, de manera que puedo poner 2n más 1 factorial. Si es 0, es 1 factorial y eso es 1, después 3 factorial, 5 factorial, 7 factorial. Muy bien. Ahora, solamente me faltaría qué onda con el signo. Entonces, si se fijan, el primero es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Eso va intercalándose. Más, menos, más, menos. Para escribir eso puedo escribir un menos 1, pero quiero que cuando n sea par, n que el que voy a evaluar aquí, si es 0, quiero que sea positivo. Entonces voy a poner a la n. Si es 1, va a ser menos 1 a la 1, menos 1. Ahí está, apareció. Si n vale 2, entonces voy a tener par. Por lo tanto, voy a tener este signo. Entonces ya se intercaló, ya estuvo. Ya. Entonces, chicos, de manera general, el seno de x en su desarrollo en serie de Taylor sería igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 entre 2n más 1 factorial. ¿Por qué hablamos de una serie? Porque estamos sumando términos. Ahora, básicamente, chicos, una idea importantísima en esta parte sería lo siguiente. Déjenme dejar de compartir esta sección y déjenme compartirles mi GeoGebra para que ustedes se den cuenta de lo poderoso que tiene, de las ideas poderosas que estamos desarrollando ahora. A ver, permítame nada más, voy a poner GeoGebra. Muy bien. Ahora ustedes estarán viendo GeoGebra ya en su pantalla. Voy a graficar la función seno de x, ¿sale? Vamos a graficar seno de x. Ahí está el seno de x. Y ahora voy a empezar a graficar los polinomios que me quedaron para aproximar. Por ejemplo, el del primer grado fue 0. Entonces, si yo pongo la función y igual a 0, ¿qué quiere decir, chicos? Que en el 0, la mejor aproximación para el seno de x es la recta identidad. O sea, la recta del eje de las x. Yo sé que es una muy mala aproximación, pero bueno, déjenlo, está empezando.
el primer polinomio, entonces el polinomio de grado 1, y es igual a x. ¿Qué quiere decir, chicos? Que una mejor aproximación con un polinomio de grado 1 a la función seno es la recta-identidad. Y fíjense que tiene sentido, porque en una parte, la función identidad se parece mucho a la función seno de x. De hecho, muy cerca del cero son prácticamente iguales. Por eso, de hecho, también utilizamos una desigualdad muy importante que es la recta identidad es mayor al seno de x. Esa es una identidad que nosotros hemos utilizado en algún momento con nuestro curso de límite. Ahora, el polinomio de grado 2 es igual. El polinomio de grado 3 es involucrando un término más. Entonces voy a tener 0, voy a tener x, ¿sí? Menos, voy a tener x menos x al cubo, ahí está, entre 3 factorial. Vamos a ponerlo así. A ver, ¡pum! Aquí está. Y si se fijan, el polinomio de grado, el rojo, que es el de grado 3, se acopló mucho mejor al seno de x, que es la función verde. O sea, realmente estoy aproximándolo, ¿sabes? Pero centrado en cero, obviamente centrado en cero. Eso es bien importante, estoy centrando en cero. O sea, no en todos lados, estoy centrándome en cero. Ahora, un polinomio de grado más grande, que sería el de grado 5, vamos a poner x menos x al cubo, entre 3 factorial, más, sí, porque sería más, x elevado a la quinta, entre 5 factorial. Cámara. Sería el azul. Y el azul se acaba de aproximar de una mejor manera al polinomio, al seno de x. Fíjense, ya logró tener esta curvita. No deja de ser polinomio, pero chicos, estoy hablando de una aproximación a esta función seno de x. Y si yo pongo un polinomio de grado 7, como el que nosotros desarrollamos, voy a tener, ya se dan cuenta que es q de x, o sea, es el anterior, menos, claro, x a la 7 entre 7 factorial. Y voy a borrar todos los anteriores, es perdón, borré hasta el seno, es ese naranjita. Entonces se aproximó mejor aún, mucho mejor. O sea, la idea que tiene Taylor con este desarrollo en serie, pues es que podemos aproximar a partir de un polinomio, una serie de polinomios, pero además un polinomio en una serie de potencias, porque eso es bien importante, en una serie de potencias, por eso se acoplan como polinomios, a una función y de hecho a cualquier función. De hecho, creo que GeoGebra, chicos, tiene Taylor. Vamos a ver, no lo sé. Taylor. Perdón, aquí me ocurrió algo medio extraño. Vamos a ver, no sé si tiene Taylor. Vamos a ver, serie de Taylor. Serie. Creo que no tiene Taylor. O no sé si lo estoy escribiendo mal, chicos. Taylor. McLaurin. Creo que no tiene, chicos. Creo que no tiene serie. Lo desconozco. Tendría que analizarlo, pero no sé si GeoGebra tiene serie. Seguramente tiene, pero no sé cómo escribirlo. O sea, ahora sí se los paso, se los dejo ahí como un pendiente para averiguar. Pero al final del día, si nosotros ponemos un polinomio de grado 7, llegamos a un polinomio de grado 7. Si ponemos un de grado 9, de grado 10, de grado 2, básicamente, chicos, miren, por ejemplo, va a ser r de x, pues va a ser igual, más el siguiente término que sería x a la 9 entre 9 factorial. Y es la curva morada o magenta, no sé qué sea. Ahí está. Y ya si se fijan, ya logré, de hecho hasta como desde menos pi a pi más o menos, ya lo logré aproximar bastante bien. Entonces, esa es principalmente la idea, chicos, de Taylor y del desarrollo en su serie. ¿Sale? Entonces, a ver, déjenme dejar de compartir. Ahora, lo que yo les pediría a ustedes es que intenten el desarrollo en serie de Taylor para la función exponencial y también para la función coseno de x. Y también háganla para la del logaritmo. Pueden hacerlas centradas en cero por el momento. ¿Sale? No hay ningún problema. Pero el logaritmo natural no podría ser en cero. Háganla en 1. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de 0 no existe.
Entonces, pues, y de hecho sus derivadas van a ser uno sobre algo. Entonces ya va la puerca tuerce el rabo. También me gustaría que hicieran para la siguiente función, a ver, déjenme que nada más se las escribo aquí, para esta función, pues entonces quedarían pendientes para f de t igual a la exponencial, f de t igual al coseno de t, y intenten para esta ver 1 entre 1 menos t. Traten de encontrar los desarrollos en serie de Taylor para estos valores. Ahora pueden hacer para el coseno, hagan para el coseno la serie de Taylor, pero centrada en pi medios, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa en pi medios. ¿Sale? Básicamente x sub 0 vale pi medios. Entonces ahí van a tener un polinomio que va, pues básicamente, chicos, lo que pasa es que se recorre, ¿no? O sea, si nosotros al argumento le restamos el valor, de acuerdo a lo que vimos de transformación de funciones, la recorre a la izquierda o la banda a la derecha, es todo lo que va a hacer. En este caso, como x sub 0 es positivo, pues lo va a recorrer a la derecha. ¿Cuánto? Pi medios, nada más. Entonces, pues va a ir acoplándose en ese momento, ¿sale? Entonces, pero tengo que ver las derivadas tanto del seno y el coseno, seno, coseno, sus derivadas en pi medios. Entonces va a ser 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1, etcétera, etcétera. También hagan para x igual a 0, ¿sale? Para el coseno. Se van a dar cuenta que si el seno me quedaron los impares, el coseno me va a quedar los pares. Bien padre. Y para 1 entre 1 menos t, ¿sale? Entonces la principal idea sería eso para aproximar. Bueno, chicos, de mi parte sería todo por el momento. Vamos a dejar hasta aquí este video. Cualquier duda, pues ya saben que con muchísimo gusto las podemos resolver. Que estén muy bien, cuídense mucho.